nos piden resolver este ejercicio de teoría de decisiones, ¿no? Por tanto, nos dice, una empresa debe seleccionar una de las 4 máquinas que dispone para fabricar Q unidades de un determinado producto. Si los costos fijos y variables por unidad producida de cada máquina son, nos dice, ¿no? Entonces, tenemos la máquina 1, su costo fijo de esa máquina 1 es de 100, ¿no? Tenemos la máquina A, que su costo variable es de 6, ¿no? El costo fijo que no cambia, ¿no? Y el costo variable que va a ir cambiando. Entonces, de la máquina B igual tenemos su costo fijo, su costo variable, máquina C y máquina D. Nos dice también, y la función de demanda viene dada por la siguiente ecuación. La demanda va a ser igual a ¿qué? A 200 más 50 por P, donde P son las posibilidades de venta que varían de 0 a 4. P son las posibilidades de venta, ¿no? Que van a variar de 0 a 4. ¿Qué decisión recomendaría a la empresa tomando en cuenta todos los criterios de decisión bajo incertidumbre? Entonces nos está pidiendo bajo incertidumbre. Para el criterio de Hurwitz, utilizar alfa 0.3, ¿no? De todos los criterios, ¿cuáles recomendaría a la empresa? Justifique su respuesta. Por tanto, observamos que se trata de un ejercicio de teoría de decisiones en el apartado de lo que es bajo incertidumbre. Cuando no tenemos probabilidades, no nos dan probabilidades de los estados de naturaleza, ¿no? Son los estados de naturaleza. Vamos a identificar ahorita nuestros estados de naturaleza. Cuando identificamos nuestros estados de naturaleza, nuestras probabilidades no nos dan, entonces se trata de incertidumbre. Tenemos probabilidades, se trata de bajo riesgo, ¿no? Y bajo riesgo se puede resolver con experimentación y sin experimentación. Y de los árboles de decisión, esos son cuando son multietápicos. En este caso no son multietápicos, es decir, tenemos un estado de naturaleza y dentro de ese estado de naturaleza tenemos otro estado de naturaleza, ¿no? Y lo mismo con las alternativas o acciones. A ver, empecemos. Solución va a ser lo siguiente. El decisor, ¿quién va a ser el que va a tomar la decisión? La empresa, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Qué son las alternativas? Aquello que nosotros podemos tener, podemos elegir, aquello que nosotros podemos controlar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar en comprar máquina A o comprar la máquina B, comprar la máquina C o comprar la máquina D. Eso nosotros podemos elegir, podemos controlar aquello, ¿no? Entonces, podemos elegir. Por eso tenemos en esta parte nuestras alternativas. ¿Cuáles son nuestras alternativas? A1, A2, A3 y A4, ¿no? Elegir máquina A, máquina B o máquina C o D, ¿no? De esa forma. Los estados de naturaleza. Los estados de naturaleza son lo contrario de lo que son las alternativas, ¿no? Si las alternativas nosotros podemos controlar, los estados de naturaleza no podemos controlar. ¿Qué es lo que no podemos controlar en nuestro enunciado? No podemos controlar lo que es la demanda. Nosotros no podemos decir, mañana voy a vender esta cantidad o mañana voy a tener esta cantidad de demanda o el otro día siguiente voy a tener esta cantidad de demanda. No, la demanda no podemos controlarlo nosotros. Por tanto, nuestros estados de naturaleza va a ser la demanda, ¿no? Demanda. Pero esa demanda nos dice lo siguiente, el enunciado, que va a través de una ecuación que nos dice la demanda va a ser 200 más 50. Notamos entonces 200 más 50 por P, donde P varía, son las posibilidades que varían de 0 a 4. Entonces tenemos 200 más 50, va a variar de 0 a 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos estados de naturaleza tenemos? Tenemos 5 estados de naturaleza, ¿no? Tenemos estados de naturaleza 1, 2, 3, 4 y 5 estados de naturaleza, donde la demanda va a variar de lo que es de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4. Y esa demanda de 0 a 4 estamos haciendo variar en esta parte, ¿no? De 0 a 4. Todo lo demás de la fórmula que se tiene se copia lo mismo, ¿no? Todo de la fórmula de lo que se tiene estamos copiando lo mismo. 200 más 50, 200 más 50, solo estamos haciendo variar el P, que nos dice que varía de 0 a 4. Entonces, realizando esa operación, encontramos nuestros 5 estados de naturaleza. 200, 250, 300, 350 y finalmente 400. Ahora, tenemos que realizar la función de consecuencias. ¿Qué es la función de consecuencias? Es analizar simplemente de esta forma. Elegimos la alternativa 1. Elegimos la alternativa 1 y ¿qué sucede si pasa el estado de naturaleza 1? ¿No? ¿Qué va a suceder? Elegimos la alternativa 1. ¿Qué sucede si pasa el estado de naturaleza 2? Elegimos la alternativa 1 y ¿qué pasa si sucede el estado de naturaleza 3?
Y así realizamos para cada uno, ¿no? De la siguiente forma realizamos para cada uno. Terminamos y luego nos toca realizar para lo que es el B también. De la misma forma, con el B realizamos para cada uno esa combinación, tanto para el C y para el D finalmente, ¿no? Por tanto, realizamos esa combinación o esa forma de encontrar lo que es nuestra función de consecuencias. Ahora, para nuestra función de consecuencias vamos a utilizar lo siguiente, que va a ser la función de consecuencias, que es A sub I E sub J, va a ser el costo fijo más el costo variable por Q. ¿Por qué? Porque nos dan los costos fijos, ¿no? Nosotros para cada máquina tenemos un costo fijo y tenemos un costo variable. Y en aquí estamos trabajando con A1, con la máquina A. Entonces la máquina A tiene un determinado costo. Podemos observar cuánto es su costo de la máquina A. Podemos determinar en esta parte, ¿no? La máquina A tiene un costo de 100, costo fijo, y costo variable de 6, ¿no? Entonces con ello vamos nuevamente a nuestra función de consecuencia. Tenemos un costo fijo que es 100 y un costo variable que es 6, ¿no? Pero este costo variable va a variar, como su nombre lo dice. Y respecto a qué va a variar, a nuestra demanda. Es decir, si nuestra demanda, en este caso, nuestra demanda es de 200, entonces ¿cuánto vamos a producir nosotros? Vamos a producir 200, ¿no? Este mismo 200 de aquí. Nuestra demanda es de 200, entonces nosotros necesitamos producir 200, ¿no? Con esta máquina. Entonces esta máquina va a tener un costo fijo de 100. Puede ser este costo fijo de 100 en lo que cada vez se va a gastar, ¿no? No va a variar. Y el costo variable va a ser de acuerdo a las unidades que produzcamos. Entonces vamos a producir 200. 200 por 6, 200 por 6 más 100, ¿cuánto me da? 1300, ¿no? Y lo mismo hacemos. Ahora, para el A2, ¿no? Para el A1, E2. Para el E2, ¿cuánto es nuestra demanda? 250. Entonces necesitamos producir 250. Necesitamos producir 250, 250 por 6, porque es variable, ¿no ve? Variable. Y sumamos 100, nos da 1600. Lo mismo ahora. El 100 no va a cambiar, para todos va a ser lo mismo porque es nuestro costo fijo de la máquina A. El costo variable es 6, ¿no? Y va a variar en función a lo que nosotros produzcamos. ¿Y cuánto necesitamos producir? Lo que sea nuestra demanda, ¿no? Si nuestra demanda es 300, necesitamos producir 300. Nuestra demanda es 350, necesitamos producir 350. Nuestra demanda es 400, necesitamos producir 400. Y simplemente realizar esa operación, ¿no? Ahora, para el segundo, vamos a tener para la máquina B. A ver, ejemplificaremos para que se entienda mejor. Tenemos la máquina B. La máquina B, ¿cuánto es su costo fijo? Vamos a analizar su costo fijo y su costo variable de la máquina B. De la máquina B nos dice lo siguiente, que el costo fijo de la máquina B va a ser de, ¿cuánto? De 50, ¿no? Y su costo variable es de 12. Allá, vamos, volvemos. Tenemos para el 2, esto es para nuestra máquina 2, tenemos la máquina 2 que su costo fijo es 50 y su costo variable es 12, ¿no? Costo fijo 50, costo variable 12. Para todos se repite lo mismo, ¿no? Por multiplicado, el costo variable hay que multiplicar, porque varía de acuerdo a la cantidad que estamos produciendo, ¿no? Por ese costo variable. Entonces, ¿cuánto vamos a producir? Vamos a producir 200, 250, 300, 350 y 400. ¿De acuerdo a qué? A la demanda que tenemos. Cuando tenemos una demanda de 200, producimos 200. Cuando tenemos la demanda de 250, producimos 250, ¿no? Y realizamos la misma operación y encontramos nuestros resultados. Para el tercero, lo mismo. Tenemos lo que es en esta parte nuestros costos fijos. Para la máquina 3 el costo fijo es de 70, el costo variable es de 5 y va a variar de acuerdo a nuestra demanda. Tenemos la misma cantidad de demandas, ¿no? En todo nuestra demanda es lo mismo. Nuestra demanda en todos varía de 200 a 400, ¿no? De 200 a 400, de 200 a 400, de 200 a 400. Y su costo variable o su costo fijo que se tiene es la multiplicación por esta demanda, ¿no? Entonces vamos realizando lo mismo. La demanda por el costo variable más el costo fijo. La demanda por el costo variable por el costo fijo, ¿no? Para el A4, lo mismo. La demanda por el costo variable por el costo fijo, ¿no? El costo fijo, ¿cuánto es? 180, ¿no? En aquí también es para todo esto es 180. Nuevamente, aquí también corregir, para todo esto es 180, ¿no? 180 más 8 por 200, por 250, por 300, 350 y por 400. Y de esa forma vamos encontrando lo que es nuestros resultados. Ahora, una vez encontrado esta función de consecuencias, debemos pasarlo todo esto a lo que es a nuestro
tabla o a nuestra matriz de consecuencias. Es decir, F A1E1. A1E1, ¿cuánto es? 1300. 1300. A1E2, 1600. A1E2, 1600. Lo copiamos ahí. A1E3, ¿cuánto es? 1900. A1E3, ¿cuánto es? 1900. Copiamos ahí. A1E4, ¿cuánto nos ha dado? 2200. Entonces copiamos. A1E4, 2200. A1E5, ¿cuánto nos ha dado? 2500. Entonces, A1E5, en ahí copiamos 2500. Entonces vamos copiando todo ello, ¿no? Todo esto vamos a ir copiando, ¿no? Vamos a copiar todo lo que hemos encontrado en la tablita, ¿no? Es decir, que todo esto que hemos encontrado, todo esto, vamos a copiarlo, lo que es en la primera columna, ¿no? En la primera fila. En la primera fila vamos a ir copiándolo. Y ahora, lo siguiente también, todo el otro que hemos encontrado en esta parte para lo que es la alternativa 2, vamos a ir copiando en lo que es para la alternativa 2 también, ¿no? Todo para la alternativa 2. Ahora, lo que hemos ido copiando para la alternativa 3, de la misma forma vamos a ir copiando, ¿no? Para la alternativa 4. Copiamos los valores que hemos encontrado. Simplemente es copiar. Y analizamos ahora nuestra matriz de consecuencias. ¿De qué es? Esta matriz de consecuencias es de costos. ¿Por qué es de costos? Antes hemos trabajado con matriz de beneficios, ¿no? Les decía que puede ser bien de beneficios, de costos o de pérdidas. En este caso es de costos. ¿Por qué? Porque nos dan los costos fijos y costos variables de las máquinas que nosotros queremos adquirir, ¿no? De las máquinas que queremos adquirir tienen un determinado costo. Cada máquina va a tener un determinado coste en su funcionamiento. Entonces, nosotros queremos comprar o adquirir la máquina que gaste menos, se puede decir, ¿no? Que su costo sea mínimo. Por tanto, se trata de una matriz de costos, ¿no? Y es siempre bueno identificar si es de costos, de beneficios, para posterior utilizar las fórmulas de forma correcta. Ahora, una vez identificado eso, nos piden hallar todos los criterios, ¿no? ¿Qué son los criterios? Estamos en bajo incertidumbre. En incertidumbre tenemos el criterio optimista, el pesimista, en lo que es el Savage, Laplace, ¿no? Por tanto, empecemos con lo que es el primer criterio, que es optimista. Vamos a trabajar con lo que es para beneficios o para pérdidas. En este caso trabajamos para lo que es pérdidas o costos, ¿no? Es lo mismo, pérdidas o costos. No dice, para pérdidas o costos, seleccioname primero el mínimo. ¿El mínimo de qué? De F, A sub y E sub J. Para todo J que está variando de 1 hasta M. Nos dice. De 1 hasta M quiere decir que está variando por lo que es la fila, ¿no? Es decir, toda la fila está variando por fila, no está yendo por filas, primera fila, segunda fila, ¿no? Entonces, de cada fila selecciona el mínimo, es decir, de 1300, 1600, 1900, 2200, 2500, de todo esto, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 1300. Seleccionamos 1300. Ahora, para la siguiente fila, nos dice para todo I de 1 hasta N. Ya terminado para J, entonces avanza 1. Avanza para I1, ahora es para I2. I2 quiere decir para la alternativa 2, ¿no? Para la alternativa 2, seleccionar igual todo el mínimo. Seleccionamos todo el mínimo. ¿Cuál es todo el mínimo? Entre 2450, 3050, 3650, 4250, 4850. Todo esto, ¿cuál es el mínimo? 2450. Entonces seleccionamos de esa forma el mínimo, ¿no? En la siguiente, para la alternativa 3, igual seleccionamos el mínimo. De toda esta fila seleccionamos el mínimo. ¿Cuál es? 1070. De la cuarta fila seleccionamos de todo esto el mínimo. ¿Cuál es? Es 1780. Ahora, una vez seleccionado los mínimos de cada fila, nos dice selecciona el mínimo de toda esta columna, ¿no? Entonces, el mínimo de toda esta columna. ¿Cuál es el mínimo de toda esa columna? El mínimo de toda esa columna es 1070, ¿no? En este caso, esto deberíamos borrarlo, no está correcto, ¿no? No está correcto. Por tanto, nuestro valor es 1070, ¿no? 1070. Y ese 1070 está asociado a qué alternativa? Está asociado a la alternativa A3. Por tanto, según el criterio optimista o mini-min, se recomienda A3, que es elegir la máquina C. Entonces, según este criterio, nos dice elegir la máquina C. Ahora pasamos al criterio de Wald o pesimista, también se lo conoce con el criterio pesimista. Para el criterio Wald o pesimista, vamos a utilizar las siguientes fórmulas también. Nosotros estamos trabajando con una matriz de costos, ¿no? Costos o pérdidas es lo mismo. Por tanto, utilizamos esta fórmula, ¿no? Por eso es conveniente conocer que nuestra matriz es bien de costos o bien de pérdidas o beneficios, ¿no? Ahora tenemos, ¿qué nos dice?
nos dice selecciona el máximo. Nos dice, no, primero selecciona el máximo, lo mismo, está avanzando de un DJ, que varía desde 1 hasta M, es decir, está avanzando por filas, ¿no? Avanzando por filas y selecciona aquellos valores que sean los máximos. Y una vez que haya seleccionado aquellos valores máximos, selecciona el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo. Por tanto, nuevamente lo mismo. El máximo entre 1300, 1600, 1900, 2200 y 2500. ¿Cuál es el valor máximo? 2500. Seleccionamos. El valor máximo de toda esta fila, ¿cuál es? Es 4850, ¿no? El valor de 1070, 1320, 1570, 1820 y 2070. ¿Cuál es el máximo? 2070. Y el valor máximo de toda esta cuarta fila, ¿cuál es? 3380. Entonces ya hemos identificado los valores máximos de cada fila, ¿no? El valor máximo de cada fila hemos sacado. Ahora, una vez sacado estos valores máximos de cada fila, nos dice selecciona el mínimo, ¿no? El mínimo de cada uno de estos. Entonces seleccionamos el mínimo entre 1500, 4850, 2070 y 3380. ¿Cuál es? 2070. Entonces seleccionamos ese valor. Y entonces ese valor está asociado a qué alternativa? A la alternativa 3, ¿no? Por tanto, según el criterio de Walt o Max-Min, se recomienda la alternativa 3, que es elegir la máquina C, ¿no? De esa forma se resuelve. También otros los resuelven lo que es de esta forma, ¿no? A ver, no es más, antes de pasar al otro, podemos ejemplificar, tenemos la solución de esta forma, ¿no? Algunos lo ponen en esta parte, lo que es A, y que va a ser igual a qué, va a ser igual, abren un paréntesis grande, abren una paréntesis grande y ponen aquí todas las alternativas, A1, A2, A3, A4, ¿no? De esa forma, que va a ser igual a qué, igual a qué, y abren unos corchetes, ¿no? Abren unos corchetes y dentro de estos corchetes ponen todos los valores, que está este 1300, 1600, lo copian todos estos valores y al final seleccionan el máximo. En nuestro primer caso, ¿cuál ha sido el máximo? 2000, lo que es 2500, ¿no? Así, para todos estos van realizando de la misma forma. Abren sus corchetes y van realizando o encontrando el valor máximo, ¿no? Y al final, una vez teniendo el valor máximo en cada parte de este lado, tienen un valor máximo, tienen un valor máximo, tienen un valor máximo, seleccionan el valor mínimo, ¿no? Entonces aquí seleccionarían el valor mínimo, ¿no? De esa forma algunos trabajan. Véanlo conveniente ustedes. Si es que en su bibliografía dicen trabajar de esa forma, entonces simplemente trabajar. No es más que copiar nomás, ¿no? Nosotros estamos trabajando de una forma directa con la misma tabla. ¿Pueden realizarlo de ambas formas? ¿Es válido? Sí, es válido. No afecta, ¿no? Tanto en este, como en este pesimista como en el optimista que hemos hecho anteriormente, lo pueden realizar de esta forma. Con esa aclaración podemos pasar a lo siguiente, al criterio de Laplace, ¿no? O también conocido como el criterio de probabilidades iguales. Si les pide hallar bajo el criterio de probabilidades iguales, no es más que hallar el criterio de Laplace, ¿no? Con cualquiera de ambos nombres que se los conoce, criterio de probabilidades iguales o criterio de Laplace. ¿Qué nos dice? Selecciona el máximo o mínimo, nos dice, ¿no? El máximo o mínimo. En nuestro caso vamos a seleccionar el mínimo porque estamos trabajando con costos. De A sub I, nuevamente está trabajando de 1 hasta N, que quiere decir que va a avanzar por lo que es filas, ¿no? De 1 dividido entre M, que es M, la cantidad de estados de naturaleza que tenemos, ¿no? O la cantidad de columnas que tenemos, ¿no? En este caso, ¿cuántas columnas tenemos? 5, ¿no? Y de todos ellos se le realiza la suma de todos los valores de la fila. En otras palabras, podemos trabajar con esta tablita, ¿no? Que nos está pidiendo, a ver, utilizaremos esta tablita, nos dice todos estos valores, todos estos valores, súmalo y dividirlo entre 3. Todos estos valores, súmalo y dividirlo entre 5. Todos estos valores, súmalo y dividirlo entre 5. Todos estos valores, súmalo y dividirlo en 5. Estamos hallando, prácticamente se puede decir, el promedio, ¿no? De todo eso. Y es lo mismo, ¿no? Que estamos realizando aquí, ¿no? En esta forma. Se trabaja de esta forma. Todos estos valores estamos sumando. Todos estos valores son de la fila 1 y lo estamos dividiendo entre 5. Todos estos valores estamos sumando y lo estamos dividiendo entre 5. Todos estos valores de la tercera fila lo estamos sumando y dividiendo entre 5. Todo lo estamos sumando los valores de la cuarta fila y dividiendo entre 5, ¿no? Simplemente es la suma de toda la fila dividido entre la cantidad de columnas, en este caso que es 5, ¿no? Y encontramos nuestros valores correspondientes. Y una vez encontrado estos valores correspondientes, ¿qué debemos seleccionar? ¿El máximo o el mínimo? En nuestro caso, el mínimo porque es una matriz de costos o de pérdidas, ¿no? Por tanto, el mínimo de todos estos valores, ¿cuál es? Es 1570, ¿no? Entre 1900, 3650, 1570 y 2580, ¿cuál es el mínimo? 1000
1570, ¿no? Por tanto, seleccionamos 1570 y podemos concluir de la siguiente forma. Según el criterio de Laplace o probabilidades iguales, se recomienda la alternativa 3, ¿no? Porque esto está asociado a la alternativa 3, que es elegir la máquina C. Por tanto, según el criterio de Laplace, nos piden o nos recomiendan elegir la máquina C, ¿no? Y finalmente tenemos el criterio de ¿qué? El criterio de Hurwitz o realismo, ¿no? El criterio de Hurwitz o realismo, luego vamos a tener el criterio de Savage, ¿no? A ver, el criterio de Hurwitz o realismo, ¿qué nos pide realizar? Identificamos nuevamente, vamos a trabajar con qué fórmula, para pérdidas, estamos trabajando con la fórmula para pérdidas. Para pérdidas, ¿qué nos dice? Vas a tener un alfa, un valor de alfa que vas a multiplicar al mínimo de toda tu fila, nos dice. En esta parte analizamos, ¿no? El mínimo de toda tu fila, ¿no? El mínimo de toda fila, porque está variando desde 1 hasta m, está avanzando de 1 a m, de toda la fila, de toda tu fila al mínimo, ¿no? Por el mínimo, más lo que nos dice al 1 menos alfa, a 1 menos alfa multiplicado por ¿qué? Por el valor máximo, nos dice, el valor máximo de toda tu fila. Es simplemente eso lo que se analiza, ¿no? Y luego nos dice que va a cambiar de para todo y que va a ir desde 1 hasta n. Entonces, para 1 hemos hecho, ¿no? Para a sub 1, es decir, para la alternativa 1. Ahora vamos a ir para la alternativa 2, así hasta nuestra alternativa n. En nuestro caso tenemos 4 alternativas, entonces para 4 va a ir, ¿no? Y tenemos lo siguiente en aquí ya. Tenemos 0.3, que es que este 0.3, el valor de alfa. ¿Dónde nos da ese valor de alfa? En el enunciado. Aquí está. Valor de alfa 0.3. Para todos va a ser lo mismo, 0.3. Ahora nos dice el valor máximo de tu fila. Podemos utilizar nuevamente lo que tenemos en aquí, en la parte de arriba, o la tabla de aquí arriba, ¿no? Cualquiera de los dos que quieran trabajar. El mayor nos dice, el mayor de toda esta fila, el mayor de toda la primera fila. ¿Cuál es el mayor de toda la primera fila? Seleccionamos el valor mayor de toda la fila, que sería en nuestro caso el siguiente, ¿no? Este, ¿no? El valor mayor de toda la fila, multiplicado por el mayor valor de toda la fila, por el valor menor, nos dice, ¿no? El valor menor de toda la fila. ¿Cuál sería nuestro valor menor de toda la fila? 1300, ¿no? Es eso, simplemente nos pide encontrar ello. Entonces, tenemos en aquí el valor menor, nos dice. Entonces el valor menor multiplicado por el valor mayor, menor, más 1 menos alfa, nos dice 1 menos alfa por el valor mayor. ¿Cuál es nuestro valor mayor? Es 2500, ¿no? De esa forma vamos a encontrar para todo, ¿no? Simplemente multiplicamos alfa por el valor menor primero. Valor menor de toda nuestra fila. De toda nuestra fila, ¿cuál es el valor menor? Este valor. Más 1 menos alfa por el valor mayor de toda nuestra fila. Revisamos nuestra tablita. ¿Cuál es el valor mayor de toda la segunda fila? Entonces ponemos eso. Para la tercera fila igual. ¿Cuál es el valor menor? Ya, ponemos eso. Más 1 menos alfa por el valor menor de toda la tercera fila que tenemos en nuestra tablita. Entonces, el valor mayor, ¿no? Realizamos la multiplicación y obtenemos los resultados. Y al final seleccionamos lo que es el valor mínimo. ¿Cuál sería nuestro valor mínimo en este caso? Va a ser 1770, ¿no? Tenemos el valor mínimo en 1770 que está asociado a la alternativa 3. Por tanto, según el criterio de Hurwitz, se recomienda a 3, elegir la máquina C, ¿no? Finalmente, ahora, la solución F nos pide desarrollar lo que es una tabla de pérdida de oportunidad. ¿Y cuál es la decisión de arrepentimiento? Minimax, ¿no? En la tabla de pérdida de oportunidad también es conocida como la matriz de pérdidas relativa, ¿no? O matriz deplorada, con cualquiera de sus nombres, ¿no? Que no se confundan, no para que no se confundan. Entonces, cualquiera, si les pide esta matriz de pérdida de oportunidad, matriz de pérdidas relativa o deplorada, es lo mismo, ¿no? Y siempre va asociado a lo que es el criterio de Savage, porque para hallar el criterio de Savage, antes se tiene que hallar esa matriz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión de arrepentimiento minimax? ¿No? Este minimax también es conocido, o este arrepentimiento también es conocido como criterio de Savage. Entonces, si les dice criterio de arrepentimiento o minimax, es lo mismo que el criterio de decir criterio de Savage, ¿no? A ver, por tanto, empecemos a resolver. Para resolver esto, necesitamos utilizar 3 pasos. Primer paso, ¿qué nos dice? Calcular lo siguiente, que vamos a calcular para pérdidas. Nosotros estamos trabajando para matriz de pérdidas o costo, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a encontrar este x a sub k e sub j. ¿Qué es este x a sub k e sub j? No es nada más que el mínimo
el mínimo de todo lo que es mi columna, ¿no? Ahora es columna, ¿por qué? Porque está variando de 1 hasta n, primero, a 1 hasta n, es decir, este primero, segundo, ¿no? Cada columna que tenemos de cada fila que tenemos en columna está variando. Esta columna, de toda esta columna, encuentra el mínimo, de la otra columna, el mínimo, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. De la primera columna, encuentra el mínimo y anótalo abajo. De la segunda columna, encuentra el mínimo y anótalo abajo. De la tercera, encuentra el mínimo y anótalo abajo. Es lo que nos pide en el primer paso. En el segundo paso, ¿qué es lo que nos pide? Nuevamente realizamos paso número 2, la matriz de pérdida relativa, deplorada o pérdida de oportunidad, ¿no? Con cualquier de esos tres nombres lo conoce. Ahora, en aquí vamos a trabajar para lo que es matriz de pérdidas o de costos, ¿no? Y nos pide encontrar lo que es este RA sub IEJ, ¿no? RA sub IEJ, que es, no es nada menos, no es nada más que la resta. ¿La resta de qué? Vamos a restar lo siguiente. Vamos a restar nuestra función que tenemos en esta parte, nuestra función menos el valor que hemos sacado, ¿no? Nada más. Y finalmente aplicamos lo que es el criterio min-max. En esta parte de la resta vamos a ir restando y en esta parte vamos a anotar los resultados, ¿no? Vamos a restar, vamos a ir restando, ¿no? Todo esto vamos a ir restando, vamos a restar todos los valores que tengamos y se verá formando otra matriz por aquí, ¿no? Se verá formando otra matriz. Y eso se lo llama la matriz depurada o pérdida relativa, ¿no? O también la pérdida de oportunidad. Ahora, finalmente aplicamos el criterio min-max, ¿no? ¿Qué es el criterio min-max? Primero selecciona el máximo, luego se selecciona el mínimo, ¿no? Aquí tenemos nuestra tablita y ya podemos empezar a resolverlo. A ver, ¿de qué se trata? Primero paso, ¿qué nos decía? Selecciona el mínimo de cada fila. De toda esta primera fila, ¿cuál es el mínimo? 1070, ¿no? Entonces seleccionamos de toda esta fila, el mínimo es 1070. De la segunda fila, ¿cuál es el mínimo? Todo este es el mínimo, entonces anotamos. De la tercera fila, ¿cuál es el mínimo? 1570, ¿no? De la cuarta fila, entre 22.000, 42.000, 50, 1820 y 29.980, ¿cuál es el mínimo? Es 1820. Y del último, de la última columna, ¿cuál es el mínimo? La columna de la última columna, el mínimo es 2070. En este caso, en este ejercicio coinciden los mínimos, ¿no? Todos los mínimos se encuentran en la alternativa 3. Es una coincidencia, no siempre se encuentra de esa forma. El mínimo puede estar aquí arriba, el otro puede estar aquí, puede estar intercalado, el otro puede estar aquí, ¿no? Entonces, en este caso, todos se encuentran en la alternativa 3, algo que no sucede normalmente, ¿no? Pero en este ejercicio ya ha sucedido, por tanto, es bueno también, ¿no? Para ejemplificar que puede aparecer de esa forma y también puede aparecer de lo que es todo en forma dispersa. Ahora realizamos la resta, ¿no? Vamos a realizar la resta que es 1300, tenemos en este caso 1300, vamos a realizar la resta de esto, ¿no? 1300 menos lo que es este, ¿no? De esa forma vamos a hacer lo que decíamos anteriormente. Estos restamos con esto, estos restamos con estos, restamos con esto y restamos con esto. Y el valor lo anotamos en esta parte, ¿no? Anotamos el valor, anotamos su valor, anotamos el valor de la resta y anotamos el valor de la resta, ¿no? Tenemos, a ver, 1300 menos 1070 me da 230. 2450 menos 1070 me da 1380. 1070 menos 1070 me da 0. Anotamos 0. 1780 menos 1070 me da 710. Anotamos 710. Y así vamos realizando la resta para cada uno, ¿no? Todo esto restamos nuevamente. Vamos restando lo que se decía, todo esto. Vamos restando cada valor por lo que es el mínimo, ¿no? Cada valor por el mínimo. Todo esto es restado por el mínimo, por el mínimo. Todo esto restamos a lo que es el mínimo, ¿no? Y todo esto restamos con lo que es el valor del mínimo y vamos anotando en esta otra matriz de pérdidas relativa o deplorada, ¿no? Una vez teniendo los resultados de aquí, aplicamos el criterio min-max, el tercer paso, ¿no? Primer paso, realizar esto. Segundo paso, encontrar esta matriz. Tercer paso, el min-max, ¿no? Entonces, min-max, empezamos por el max. Max nos dice selecciona el máximo de toda la fila. ¿Cuál es el máximo de todo esto? Es 430. El máximo de toda esta segunda fila, 2780. El máximo de toda esta fila, 0. El máximo de toda esta fila, 1300. Ahora, el máximo de toda esta fila
De toda esta fila del máximo que hemos hallado, selecciona el mínimo de 4030, de 430, de 2780, de 0 y 1300. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo de todo eso es el 0. Por tanto, seleccionamos el 0. Y ese 0 está asociado a qué alternativa? Está asociado a lo que es la alternativa 3, ¿no? Está asociado a lo que es la alternativa 3. Por tanto, anotamos como conclusión, según el criterio de Savage o arrepentimiento, se recomienda alternativa 3, ¿no? La alternativa 3 se recomienda, que es elegir la máquina C. De esa forma se resuelve este ejercicio. Bastante sencillo, solo es saber utilizar las fórmulas de una forma correcta, identificar de qué se trata nuestra matriz, y tal vez lo más demoroso son los cálculos, ¿no? Todo lo demás es sencillo y monótono, ¿no? Pero pueden ir revisando lo que es nuestro curso completo, donde en anteriores sesiones hemos resuelto ejercicios de bajo incertidumbre, de ejercicios más interesantes a este, también de bajo riesgo, de árboles de decisión, donde pueden ir a revisarlo a modo y de practicar y resolverlo.